Con 34 años, pensaba que ya lo había visto todo en mi familia. Pero aquella última noche del año me demostró que me equivocaba. Mi padre se subió a un gran escenario frente a 140 invitados, alzó su copa de champán y anunció sin pestañear que le entregaba el control de la empresa familiar a mi hermano. Dijo exactamente que, al llegar la medianoche, pasaría oficialmente el mando de Sears Meridian Group a su hijo Colton, el único que, según él, se lo había ganado de verdad. El salón estalló en aplausos y vítores. La música triunfal empezó a sonar con fuerza. Mi marido, Nathan, me buscó la mano por debajo de la mesa y me la apretó con cariño. Yo le devolví el apretón con fuerza. Todos empezaron la cuenta atrás. 10, 9, 8, con los cañones de confeti listos. Ahí estaba mi hermano, plantado en mitad del escenario, como si el mundo entero le perteneciera, sonriendo de oreja a oreja y sosteniendo una copa de champán que costaba más que mi primer coche. Pero lo que ninguno de ellos sabía, ni mi padre, ni mi hermano, ni los músicos que estaban a punto de parar, era que yo llevaba 14 meses preparándome minuciosamente para este preciso momento. Justo cuando el reloj marcó la medianoche, pulsé el botón de enviar. Así es como empezó todo. Bienvenidos de nuevo a Calm Drama Stories, donde os contamos historias reales de justicia familiar, fortaleza silenciosa y momentos decisivos. Si es vuestra primera vez aquí, dejad un comentario y suscribíos para no perderos nada. Para entender a mi familia, primero debéis conocer Sears Meridian Group. Para comprender la dimensión de lo que estaba en juego, hay que recordar que mi padre, Gerald, fundó la empresa hace 30 años en una nave de alquiler a las afueras de Zaragoza, con un solo camión y un crédito que mendigó en 3 bancos diferentes. Cuando yo iba al instituto, ya era una mediana empresa de logística. Tras graduarme en la prestigiosa Escuela de Negocios, ESADE, la compañía ya cotizaba en bolsa, con una valoración de 380 millones de euros y 230 empleados en 4 plantas. Entré como becaria al terminar los estudios con 26 años. En 2 años rediseñé el sistema de auditoría interna y en 5 reestructuré 47 millones de euros de deuda a corto plazo. A los 32, ya era vicepresidenta financiera. La llegada de mi hermano Colton a la compañía hace 3 años desequilibró por completo la balanza de las responsabilidades familiares. Con apenas 28 años, recibió directamente el puesto de vicepresidente de desarrollo de negocio, un despacho enorme con vistas, secretaria y una tarjeta de crédito de la empresa. Sin embargo, lo único que jamás le exigieron fue rendir cuentas. Su división no tenía objetivos claros ni evaluaciones de rendimiento vinculadas a los resultados reales. Solo aparecía por la oficina, estrechaba manos en ferias comerciales y pagaba comidas caras con la tarjeta diciendo que era para cuidar a los clientes. Al día siguiente de que el consejo nos felicitara por superar la crisis financiera, mi padre le compró un coche nuevo a Colton. Así era exactamente como funcionaban las cosas en la familia Sears, bajo el mandato implacable de mi padre. Él tenía un lema muy claro, que escuché por primera vez a los 16 años, mientras estudiaba en la cocina, y él hablaba con mi madre sobre el futuro. Un hijo varón lleva el apellido, decía con orgullo, y una hija solo carga con los recuerdos. Yo cargaba con muchísimo más que simples recuerdos, pero Gerald Sears nunca valoró el peso de lo que hacía su hija. La primera vez que usó el champán como una burda puesta en escena fue 3 años antes de aquella Nochevieja, en su 60 cumpleaños. El mismo jardín, el mismo salón de gala, unos 80 invitados,
y los mismos cisnes de tela adornando las mesas. Recuerdo perfectamente a Gerald Sears, plantado al frente de la sala, con su impecable traje gris marengo y una copa de champán en la mano, dando un discurso hipócrita sobre el legado familiar. Habló de su propio padre, Hank Sears, quien había levantado una pequeña empresa de transportes en los años 70 y la perdió porque sus 3 hijas la vendieron en cuanto él falleció. No había ningún hijo varón para mantenerla a flote, nadie que entendiera de verdad su valor. Me prometí a mí mismo que jamás permitiría que eso ocurriera aquí, proclamó mi padre con voz firme. Luego miró fijamente a Colton y lo presentó ante las 80 personas presentes como el único heredero legítimo del negocio. Tras los aplausos, vinieron las fotos protocolarias, la tarta gigante y los músicos interpretando la clásica melodía de My Way. Yo me quedé apartada en un rincón de la sala, sosteniendo una copa que ni siquiera había rozado con los labios. Nathan se acercó con cuidado y me preguntó en voz baja si estaba bien. Le respondí con frialdad que sí, que lo estaba, y dejé la copa sobre la mesa más cercana. Llevaba toda la vida estando perfectamente a pesar de todo. En el coche de vuelta a casa, Nathan permaneció en silencio durante 20 minutos, antes de señalar la tremenda injusticia de que ni siquiera me mencionaran, a pesar de haber salvado la compañía hacía 2 años. Lo irónico es que mi padre, intentando evitar la historia familiar, cometió un error garrafal y completamente diferente. Yo seguía siendo la primera persona en entrar al edificio cada mañana, a las 6:30, cuando el aparcamiento estaba desierto, y solo me cruzaba con el guardia de seguridad del turno de noche. Saludaba con la cabeza, pasaba mi tarjeta de acceso y caminaba por los pasillos a oscuras hasta sentarme en mi mesa, justo al lado de la sala de servidores. Sentía la vibración del procesamiento de datos en el suelo, y ese zumbido me reconfortaba, porque significaba que mi sistema funcionaba. Cada proceso contable y cada informe oficial pasaba obligatoriamente por mis manos. Nadie me obligaba a revisar cada uno de esos documentos, pero yo simplemente no podía evitarlo. Aquel perfeccionismo absurdo y ese sentido desmedido de la responsabilidad eran sin duda mis mayores debilidades. No podía irme a casa sabiendo que había un descuadre de céntimos en una hoja de cálculo o una orden de compra sin cotejar debidamente. Sentía que el sustento de 230 familias dependía directamente de que esos números fueran absolutamente correctos. Mi madre me llamaba a menudo para advertirme que me estaba consumiendo con el trabajo y que debería aprender a delegar de la misma forma que lo hacía mi hermano Colton. Delegar era sumamente sencillo para Colton, principalmente porque no hacía absolutamente nada que valiera la pena conservar en sus manos. Él se deshacía de las tareas porque, en realidad, nunca tuvo trabajo real asignado desde que entró en la compañía. Para mi madre, sin embargo, esa vagancia injustificada representaba el más puro ejemplo de liderazgo corporativo. Decidí no discutir más con ella. Hacía tiempo que había desistido de intentar abrirle los ojos respecto a los privilegios de su hijo consentido. Durante la cena de Nochebuena, 14 meses antes de la fiesta de Año Nuevo, nos reunimos 6 personas en una gran mesa decorada para 12, y la tensión ya flotaba en el ambiente. Sobre la mesa se servía el cordero asado habitual y una receta que mi madre guardaba celosamente desde 1994, cuando mi padre decidió sacar el tema de la sucesión. Soltó los cubiertos sobre el plato y empezó a desgranar su plan para colocar a Colton como codirector general en primavera
y director general único al año siguiente. Aseguró que el consejo lo respaldaría sin rechistar. Yo dejé el tenedor y le pregunté abiertamente si habían considerado crear un comité de sucesión formal, con evaluaciones independientes y externas para los aspirantes al puesto. Toda la mesa se quedó en el más absoluto y gélido de los silencios tras mi intervención. La cara de mi padre al oírme fue de total desconcierto, como si acabara de hablarle en un idioma extranjero incomprensible. Me espetó de inmediato que aquello no era un asunto del Consejo de Administración, sino una decisión puramente familiar. Colton sonrió con suficiencia, recostándose en su silla sin necesidad de pronunciar una sola palabra. En ese instante, mi madre me tocó suavemente el brazo por debajo del mantel y me susurró con ese tono aparentemente dulce que usaba para hacerme callar. No lo hagas más difícil de lo que ya es. Decidí tragarme el orgullo. Tomé un bocado de la cena y lo dejé pasar. Pero lo que vi en los libros contables después de aquello cambió todo. Lo único que no salía de mi cabeza tras esa tensa velada familiar eran las cifras de la división de mi hermano, que reflejaban un sospechoso incremento del 19% en ingresos. El lunes siguiente, analicé aquellos 12 contratos nuevos a través de mi programa de auditoría y descubrí que 3 de ellos pertenecían exactamente al mismo proveedor con nombres sutilmente diferentes. Todos los pagos se desviaban de forma sistemática a una única cuenta bancaria receptora. Decidí imprimir el informe, guardarlo en casa durante 2 semanas y estudiar a fondo a esa supuesta compañía llamada Greystone Industrial Supply, de la que jamás había oído hablar hasta esa fecha. Aquella sociedad fantasma había sido registrada en nuestro sistema informático 8 meses atrás, como una proveedora de componentes de logística avanzada. Colton se había encargado personalmente de firmar el acuerdo. Al investigar los datos oficiales, vi que figuraba un simple apartado de correos en un polígono industrial de Toledo, sin oficinas reales, ni página web, ni empleados en redes profesionales, ni rastro en el registro mercantil. Las transferencias mensuales estaban fraccionadas de forma milimétrica para no levantar sospechas, bajo los nombres de Greystone Industrial Supply Sociedad Limitada, Greystone Logistics Solutions Sociedad Anónima y Greystone Supply Group, compartiendo la misma cuenta de destino. Era evidente que quienquiera que estuviera orquestando este desvío de fondos ya lo había hecho antes o disponía de instrucciones extremadamente precisas. Solicité todas las órdenes de pago firmadas y comprobé que cada desembolso procedía de la sección de mi hermano. Su secretaria había tramitado el papeleo y la firma de Colton aparecía en los contratos originales. El total desviado a estas entidades fantasma de Greystone en 8 meses ascendía a la escalofriante cifra de 1.200.000 euros por unos servicios inexistentes. En lugar de enfrentarme a él o decírselo a mi padre, metí todas las copias en mi maletín. Conduje de vuelta a casa en silencio y encontré a Nathan en la cocina. Me miró de arriba a abajo, mientras yo cargaba con un fajo de folios de casi 5 centímetros de grosor. ¿Qué estás leyendo?, me preguntó extrañado. Dejé la pesada carpeta sobre la mesa de la cocina. Me senté despacio y me serví un vaso de agua. Es el principio de algo que ya no podré deshacer, respondí con un hilo de voz. Nathan arrastró una silla y se sentó frente a mí, sin pedir explicaciones, esperando en silencio. Ese fin de semana desplegué cada hoja sobre la mesa del comedor, ocupando toda la superficie. A la izquierda puse las transferencias, en el centro los contratos y a la derecha los registros de las sociedades pantalla. Él se quedó de pie con los brazos cruzados
intentando leer todo del revés. Como abogado asociado en un bufete de cumplimiento corporativo, Nathan sabía de estas cosas. No era derecho financiero puro, pero casi. Una sociedad pantalla, murmuró, señalando el registro instrumental de Madrid, a nombre de un tal David Morel. Me miró fijamente y preguntó si me sonaba. Le dije que no, pero que Colton había ido a un congreso en Barcelona hace 14 meses. Busqué la lista de asistentes y David Morel figuraba en el stand número 17. Nathan soltó el aire despacio. Si esto es lo que parece, no es solo un fraude interno. La empresa cotiza en bolsa y esto afecta directamente a los informes trimestrales y las declaraciones ante la CNMV. Si esos pagos son falsos, las cuentas que Sears Meridian presentó ante la CNMV son una completa mentira. Lo sé, admití. Eso es un fraude financiero a gran escala. También lo sé. Se quedó pensativo y luego me sugirió presentar una denuncia confidencial ante el canal del regulador. Me explicó que la ley de protección de denunciantes blindaría mi identidad y que si las multas superaban el 1.000.000 de euros, podría optar a un porcentaje de entre el 10 y el 30%. Negué con la cabeza. No hacía esto por dinero. Lo sé, me dijo, pero necesitas un sistema seguro, porque si vas con esto a Gerald, lo enterrará para siempre y nadie sabrá la verdad. Si Gerald oculta todo, los 230 empleados de la firma serán quienes paguen los platos rotos cuando la bomba explote. Y tenía toda la razón. Si intentaba resolver esto dentro de la familia, el problema desaparecería bajo la alfombra. Que conste que no lo hago por dinero, repetí con firmeza. Sucedió en diciembre del año anterior, 13 meses antes de la fiesta de fin de año. Me quedé sola en la cocina cuando Nathan se fue a dormir. Con el ordenador portátil abierto, accedí al portal de denuncias de la CNMV. Era un formulario eterno, con apartados para los datos de la empresa, las infracciones y los archivos adjuntos. Me pasé 2 horas escribiendo, detallando las filiales de Greystone, los patrones de pago sospechosos y las firmas de Colton. Adjunté los documentos escaneados y pulsé enviar a las 11:47 de la noche. La pantalla mostró que la denuncia había sido aceptada y me asignaron un número de referencia. Segundos después, mi teléfono vibró en la mesa. Aquellos 14 caracteres significaban que alguien fuera de mi familia, de esa oficina y del control de Gerald, ya sabía lo mismo que yo. Guardé una captura en un pendrive encriptado y lo metí en la caja fuerte, al lado de nuestro acta de matrimonio y el reloj del abuelo de Nathan. El lunes, al llegar al trabajo, entré en la oficina a las 6:30 de la mañana. Saludé al guardia de seguridad y me senté a revisar las cuentas trimestrales que Gerald quería para la junta. Hice mi trabajo a la perfección, sin un solo error, porque esa era la clave. Yo no estaba saboteando la empresa, sino haciendo mi labor mejor que nadie en ese edificio. Sin embargo, empecé a crear un archivo privado y fuera de la red de la empresa. Registré cada pago de Greystone, rastreé las autorizaciones y guardé los correos de la secretaria de Colton bien ordenados. Esa semana fue la cena de Navidad. Gerald brindó en la cafetería con una copa de champán por un año de beneficios históricos, y todos le imitaron. Colton sonreía de oreja a oreja. Sostuve mi copa sin beber, sonriendo solo cuando me miraban. Si alguna vez te has sentado frente a alguien que se atribuye el mérito de todo lo que tú has construido, sabes bien qué se siente.
Si esta historia te resulta familiar, suscríbete y cuéntame tu caso en los comentarios. Tu historia también importa. 3 meses después de enviar la denuncia, la CNMV se puso en contacto conmigo. No fue con una llamada ni una carta, sino con un mensaje en el portal seguro. Habían asignado un inspector a mi caso y abrían una investigación preliminar sobre Sears Meridian, pero me pedían más datos. Me reclamaban documentos internos, los flujos de autorización de pagos, los registros de nuevos proveedores y los correos entre desarrollo de negocio y cuentas a pagar. Yo lo tenía todo. Eran mis archivos, mi sistema de control y mis auditorías. Ya que para algo era la vicepresidenta de finanzas de la empresa. Acceder a ellos no era espionaje, era mi trabajo diario. Durante las siguientes 4 semanas, preparé una segunda entrega organizada por categorías. Los justificantes de pago arriba, los registros en medio y las notas internas abajo. Subí todo al portal seguro un domingo por la noche, mientras Nathan leía tranquilamente en el sofá. ¿Listo?, me preguntó Nathan sin levantar la vista del libro. Es la segunda entrega, respondí. ¿Cuántas quedan?, insistió. Al menos 1 o 2, porque necesitan datos de la directiva para armar el caso. Él asintió, y no volvimos a hablar de ello. En la oficina, la rutina seguía su curso. Gerald convocó una reunión general para el mes siguiente con el asunto. El futuro de Sears Meridian. Todos sabíamos qué significaba, la sucesión familiar y la coronación de Colton. Mi asistente Pam apuntó la cita en mi agenda y se paró en la puerta para preguntarme si bloqueaba mis viajes de esa semana. No, estaré aquí, le dije. Pam me miró fijamente. Me conocía bien tras 6 años de trabajo. Pam nunca pasaba nada por alto. De acuerdo, dijo antes de marcharse. Abrí el portal de la CNMV para comprobar el estado de mi expediente. Seguía activo y bajo revisión, esperando más pruebas que yo ya estaba reuniendo. Días después, se celebró la asamblea en la sala de juntas principal, que estaba abarrotada. Gerald colocó un atril y proyectó una presentación con una cronología muy clara. El título era Transición de liderazgo, Grupo Sears Meridian. Debajo aparecía una foto de Colton con traje, de brazos cruzados y sonriendo. El típico retrato pretencioso de revista barata. Gerald habló durante 20 minutos sobre los inicios de la compañía y el éxito comercial alcanzado. Gerald se puso solemne. Toda gran empresa necesita un sucesor que no solo entienda de números, sino de personas. Alguien que cree lazos y lidere con visión. Hizo una pausa y miró a Colton. Es un orgullo anunciar que mi hijo asumirá el cargo de co-CEO en funciones a partir de esta primavera. El aplauso de la sala fue tibio y por puro compromiso, de esos golpes de palmas vacíos de emoción. Colton subió al estrado con paso firme, a soltar un discurso impecable que claramente le había escrito el redactor de Gerald. Dio las gracias a la plantilla, al consejo de administración y a todos los que habían facilitado su camino hasta la cima de la empresa. Mi nombre ni siquiera figuraba en sus agradecimientos. Nada más terminar la reunión, Pam entró en mi despacho y cerró la puerta. Ni siquiera te ha mencionado, dijo indignada. Ya me he dado cuenta, contesté fría. Pero si tú reconstruiste el sistema de auditoría, salvaste la empresa en el año 2020 y eres la razón de que las nóminas se paguen cada 15 días. Pam, la frené mirándola a los ojos. Sé lo que he hecho y no necesito que Colton lo enumere. Esa tarde me llamó mi madre, emocionada, preguntándome si no había sido maravilloso y diciéndome que mi hermano
parecía un auténtico presidente del gobierno. Increíblemente, utilizó esa palabra. Sí, de lo más presidencial, respondí cortante. Parecía más bien alguien ensayando poses frente al espejo. Se hizo un silencio tenso. Evelyn, pronunció mi madre con tono de reproche, marcando cada letra antes de colgar. A finales de mayo, un jueves por la tarde, casi todo el personal se había marchado a las 6. Yo seguía en mi mesa cuadrando la facturación trimestral de los proveedores, un trabajo rutinario que dominaba con los ojos cerrados. El despacho de Gerald estaba a oscuras. Se había ido a un torneo de golf en Sotogrande y no volvería hasta el lunes. Necesitaba el archivo físico original de proveedores, y esa era mi oportunidad. Gerald guardaba los originales en un archivador bajo llave detrás de su mesa. Era muy clásico para la gestión. Decía que los servidores fallan, pero el papel no. Yo le había visto abrir ese mueble cientos de veces. Sabía que guardaba la llave en el cajón derecho de su escritorio, detrás de un estuche de bolígrafos grabados que le regalaron por sus 50 cumpleaños. Entré en su despacho a oscuras, donde la luz del pasillo proyectaba una línea sobre la alfombra. Abrí el cajón y encontré la pequeña llave de latón, vieja y arañada. Conecté la llave y abrí el archivador. La tercera carpeta ponía contratos de proveedores de este año. Dentro había 12 carpetas. La sexta correspondía a Greystone Industrial Supply. Allí estaba el contrato original firmado por Colton y David Morrell, con un pago mensual por supuestos servicios de consultoría logística, sin ningún detalle concreto. Si alguna vez te ha temblado el pulso al buscar una verdad oculta, entenderás mi nerviosismo. Saqué fotos de cada página, por delante y por detrás, acumulando 17 imágenes. Devolví el expediente a su sitio, cerré el mueble con llave, la guardé tras los bolígrafos y salí del despacho en silencio. Pasé mi tarjeta por el lector, crucé el aparcamiento y entré en el coche. Conduje a casa con el teléfono en el asiento del copiloto y las manos temblándome sobre el volante. No era por miedo, sino por el peso de la certeza. Ya tenía las pruebas reales. Helen Ostravsky llevaba 9 años en el consejo de administración de Sears Meridian. Era la directora financiera jubilada de una gran multinacional. Una mujer analítica y firme, de las que llevan gafas con cadena y ponen nerviosos a los abogados con su sola presencia. Ella había sido mi mentora desde mi segundo año, y solíamos tomar café una vez al mes en un local cerca de las oficinas, sin un plan establecido, solo para conversar sobre el negocio. Fue a principios de aquel mes cuando me armé de valor para hacerle una pregunta que jamás me había atrevido a formular. Helen, cuando eras la directora financiera, ¿viste alguna vez contratos de proveedores que no tuvieran lógica alguna? Ella dejó su taza sobre la mesa y me clavó la mirada por encima de sus gafas de leer. Solo una vez, me dijo. Lo llevé al consejo de administración y crearon un subcomité. Se reunieron 2 veces. Reclasificaron el contrato como un acuerdo de consultoría y nadie volvió a abrir la boca. ¿Y qué pasó con ellos?, pregunté. Siguen en activo, que yo sepa. Se hizo un silencio denso. ¿Esto va sobre Greystone?, soltó de golpe. Me quedé completamente inmóvil, con la taza de café a mitad de camino de los labios. Ella se inclinó hacia mí, acortando la distancia. Tengo 58 años, Evelyn, me susurró, con un tono cargado de experiencia. Llevo analizando balances y estados financieros desde antes de que tú nacieras. Sé perfectamente cómo mirar y notar los detalles sospechosos. Descubrí el entramado de Greystone hace ya 6 meses. Eran 3 nombres distintos,
asociados a una única cuenta bancaria, con pagos muy bien estructurados para no superar el límite que obliga a informar. Le pregunté por qué no había dicho nada en todo este tiempo. Su respuesta me heló la sangre. Porque la última vez que hablé, comprendí que alzar la voz aquí dentro no cambia las cosas, solo decide quién se marcha. Volvió a coger su taza. Pero tú tienes algo que a mí me faltaba. ¿El qué? Quise saber. Acceso. Y juventud. Y un marido que domina el derecho financiero y el mercado de valores a la perfección, añadió con una media sonrisa. No le confirmé nada de lo que estaba tramando, ni ella me lo pidió. Se limitó a decirme que, fuera cual fuera el camino que hubiera tomado, lo llevara hasta el final. Terminé mi café en silencio. Luego la conversación derivó hacia el tiempo. Me habló de sus flores en el jardín y de cosas mundanas, sin volver a rozar el asunto de Greystone. En junio llegó el momento de realizar mi tercera entrega a la Comisión de Valores. Aquel envío era muy distinto a los anteriores. Los dos primeros solo contenían registros contables, números fríos y patrones extraños. Este tenía rostros. Subí las fotos del contrato original de Greystone, donde la firma de Colton se leía perfectamente, justo al lado de la de David Morrell. En el expediente que preparé, incluía el registro de constitución de la sociedad de Greystone, radicada en un paraíso fiscal de Andorra, donde figuraba David Morrell como único socio. También adjunté la lista de asistentes a un congreso en Barcelona, celebrado hacía 14 meses, donde se demostraba que Colton Sears y David Morrell se habían inscrito en la misma feria del sector. Stand 17 y Stand 42, en pasillos contiguos. El inspector de la comisión no tardó ni una semana en responder mediante un mensaje encriptado en el portal seguro. Nos dijo que los documentos aportados eran de gran peso y que estaban abriendo un expediente formal de investigación. Sin embargo, para pasar a la fase sancionadora, necesitaban un último cabo suelto. Pruebas de que la alta dirección estuviera al tanto o hubiera ordenado las operaciones. Cuando hablaban de la cúpula directiva, se referían directamente a Gerald. Me pedían demostrar que mi propio padre lo sabía todo. Estuve dándole vueltas una semana entera, no porque dudara de él, sino porque dar ese paso significaba cruzar una línea sin billete de vuelta. El martes siguiente me invitó a comer a un asador del centro de Madrid, un encuentro a solas que casi nunca ocurría. Se pidió un bourbon y me soltó. Sé que este plan de sucesión es difícil para ti. Has dado a esta empresa más de lo que nadie entenderá, pero dejar el mando a Colton es lo mejor para la familia. Lo miré fijamente al otro lado de la mesa. Aquel hombre que había levantado un imperio financiero confundía descaradamente el apellido de su hijo consentido con el mérito profesional. Lo entiendo perfectamente, le respondí con calma. Y era verdad, más de lo que él jamás sospecharía. Aquellas pruebas cruciales estaban en su despacho, bajo llave de latón. A mediados de agosto, aprovechando que se había ido a Londres 2 días por reuniones de inversores, fui a su oficina un miércoles a las 7 de la tarde. Con el edificio desierto, deslicé mi tarjeta y caminé en silencio mientras se encendían los sensores de luz. La llave seguía oculta detrás del bote de bolígrafos, fría y pesada en mi mano. Abrí el archivador con cuidado. Esta vez no buscaba simples facturas de proveedores habituales, sino una carpeta muy concreta que mi padre guardaba celosamente por separado. Buscaba una carpeta que localicé en mi anterior visita, pero que no toqué. Llevaba la etiqueta CS, Revisión de Proveedores. CS de Colton Sears. Dentro había 4 páginas impresas,
con una cadena de correos de hacía 11 meses, bajo el asunto sobre Greystone, gestionar discretamente. Colton escribía: Papá, la factura del tercer trimestre está lista, con la estructura habitual. Dave necesita la transferencia el viernes. La respuesta de Gerald era tajante. He revisado el acuerdo. Los números cuadran. Asegúrate de no superar el umbral de reporte. Yo me encargaré de las preguntas del consejo. Lo leí 3 veces para asimilarlo bien. Mi padre lo sabía todo, y él mismo dirigía la estafa. Mi padre escribió aquello de encargarse del consejo, con la frialdad de quien agenda un almuerzo de trabajo. Fotografié los documentos, guardé la carpeta, cerré con llave y la escondí tras los bolígrafos antes de salir. Al llegar a casa, encontré a Nathan en la mesa de la cocina. Me senté frente a él y le tendí el teléfono. Leyó las fotos, suspiró hondo y cerró los ojos. Esto es, susurró, es la implicación de la alta dirección que nos exigían. Recuperé el móvil, contemplando la frase de Gerald en pantalla, y no pude evitar pensar en otra de sus expresiones favoritas sobre mi hermano. Ese chico sí que se ha ganado el puesto por mérito propio. ¡Qué ironía! Aquella tremenda ironía no requería de grandes análisis. Simplemente era absoluta y demoledora. Mi padre había levantado un muro de silencio para proteger los chanchullos de su hijo predilecto, bautizándolo solemnemente como legado familiar. Aquel mismo fin de semana envié las capturas a la comisión. El investigador me confirmó por el portal que la denuncia ya estaba en la fase de sanción formal. ¿Plazos?, le pregunté. La respuesta fue que tardaría meses, no semanas. No me importaba esperar. De hecho, llevaba toda mi vida aguardando a que la verdad saliera a la luz. Mientras tanto, Colton ya andaba redecorando el despacho presidencial de Gerald con muebles caros y una placa dorada que ponía Colton Sears, consejero delegado, a pesar de que el cargo aún no era oficial. Recuerdo ver a Gerald pasar por delante de ese cartelito dorado una mañana, sonreír complacido y seguir de largo sin decir nada. Yo, en cambio, pasaba por allí todos los días de camino a la sala de servidores de la oficina, masticando el secreto. En la junta del Consejo de Administración de octubre, mi padre presentó de manera formal el plan de sucesión para que Colton asumiera el cargo de consejero delegado el 1 de enero. El traspaso de poderes se realizaría de forma progresiva durante el último trimestre. El resultado de la votación del Consejo fue de 5 votos a favor y 2 en contra. Helen Ostrovsky votó que no con firmeza, sin dar explicaciones, porque no hacían falta. Yo decidí abstenerme, alegando conflicto de intereses, al ser familia y jefa de finanzas. Mi abstención respondía a un mero formalismo, pero por dentro significaba algo mucho más profundo. Aquella misma tarde me quedé sentada en el coche, en mitad del aparcamiento de las oficinas, contemplando la nada durante 15 minutos antes de arrancar el motor. Justo entonces me llamó Nathan por teléfono para preguntar cómo había ido la junta. 5 a favor, frente a 2 en contra, le contesté con voz apagada. Lo han aprobado para el 1 de enero. Tras un silencio tenso al otro lado de la línea, me preguntó qué necesitaba ahora. Un último contrato de Colton, a través del entramado de Greystone, le dije. Algo reciente que demuestre que el fraude sigue plenamente operativo a día de hoy. Sé que firmará algo en breve, antes de que termine el año, porque es su costumbre. Mi hermano siempre hace lo mismo. Cerrar acuerdos de proveedores a última hora en el cuarto trimestre es su especialidad.
Cuando Nathan me preguntó qué pasaría después de conseguir esa prueba, le respondí con firmeza que entonces pondría fin a todo esto. Llegué a casa, preparé la cena de forma rutinaria y ni se me pasó por la cabeza descorchar champán. A finales de noviembre, coincidiendo con el puente de la Constitución, apareció en mi mesa una nueva orden de compra de la división de Colton. Iba dirigida a Greystone Logistics Solutions por un importe de 890,000 euros en concepto de consultoría logística por 6 meses. Era el mayor contrato de Greystone hasta la fecha, y las normas exigían mi firma al superar los 500,000 euros. En efecto, yo era la única persona con el poder de validar o bloquear aquella operación. Colton dependía enteramente de mi firma para sacar adelante su jugada, y dejé el documento sobre mi mesa durante 1 hora entera. Lo contemplé con la misma frialdad con la que un cirujano analiza una radiografía, buscando el daño oculto bajo la superficie de los números. Al final, firmé el documento y autoricé el desembolso de los fondos. Lo hice porque era mi obligación profesional y porque denegarlo sin un motivo justificado habría despertado sospechas inmediatas que yo no estaba en condiciones de resolver todavía. Pero sobre todo, porque ese contrato de última hora con una firma fresca era la puntilla perfecta para el expediente de la comisión. Era la prueba definitiva de que la estafa no pertenecía al pasado, sino que seguía plenamente activa bajo cuerda. Colton ni siquiera me llamó para darme las gracias por validar el pago. Sospecho que ni se enteró de que había pasado por mis manos. Su secretaria lo había tramitado todo a través de la ruta estándar de aprobaciones de la empresa, donde yo solo era una casilla más que marcar con prisa. Aquella noche, escaneé con sumo cuidado el contrato firmado, la hoja de ruta y la orden de transferencia bancaria. Abrí el portal seguro de la Comisión de Valores y lo subí como anexo suplementario de urgencia. Con esta última pieza, la documentación de oro estaba totalmente lista para que los investigadores ejecutaran la intervención. No dejaba de ser curioso. Una directora de finanzas que cumplía escrupulosamente con su deber de aprobar un contrato fraudulento de su propio hermano. Cerré el portátil, respirando hondo, y le mandé un único mensaje de texto a Nathan, que decía simplemente: hecho. Su respuesta fue inmediata, un simple punto final en la pantalla, que significaba confirmación absoluta y fin del trayecto. Todo el dossier incriminatorio estaba ya en manos de los investigadores públicos. Ahora, solo quedaba esperar el momento del impacto. La primera semana de diciembre me llegó una invitación de lujo en papel color crema, con letras grabadas y un elegante relieve dorado. Mis padres solicitaban mi presencia en la gran cena de gala de Nochevieja, donde a medianoche habría un anuncio muy especial. El evento requería etiqueta rigurosa en el salón principal de la finca, debiendo confirmar la asistencia antes del 15 de diciembre. Sostuve la tarjeta en la cocina, releyendo esas pomposas palabras un par de veces antes de dejarla de lado junto al frutero. El gran anuncio de medianoche, ante más de 140 invitados, no albergaba ningún secreto para mí. Sería el nombramiento oficial de Colton como heredero del imperio familiar, con ríos de champán, orquesta en directo y toda la escenografía habitual. Mi madre me llamó por teléfono esa misma tarde, para comprobar si me había llegado la invitación. Le dije que sí, y me insistió en que me vistiera de gala, porque sería la gran noche de Colton. Se hizo un silencio breve. «¿Evelyn?», murmuró por el auricular. «Dime, mamá», respondí, tratando de ocultar la tensión de mi voz. «No compliques las cosas más de lo estrictamente necesario», me soltó con suavidad.
Ahí estaban de nuevo esas 6 palabras tan familiares, pronunciadas exactamente con el mismo tono, supuestamente cariñoso, pero profundamente manipulador, que ya había usado conmigo en las reuniones anteriores. Pretendían que me hiciera pequeña y sumisa, en el rincón que habían decidido reservarme. «Estaré allí, mamá», le aseguré con una calma fría. Colgué el teléfono, caminé lentamente hasta mi despacho y abrí la carpeta con el caso de la comisión. Repasé los 4 envíos acumulados tras 14 meses de discreta investigación. Todo estaba ya subido al sistema de la Fiscalía, flotando en la nube de la justicia federal. Contratos firmados, transferencias bancarias, registros mercantiles, los correos de Gerald y las firmas de Colton. Cerré el portátil con un golpe seco y regresé a la cocina para recoger la invitación sobre la encimera. Traje oscuro, salón de baile y un anuncio muy especial programado justo a medianoche. Fui a mi armario a buscar un top negro de sastre con estructura rígida y unos pendientes de plata llamativos. Un estilo elegante, limpio, que no busca atención, pero que tampoco pide perdón por hacerse notar. Yo iba a estar allí esa noche de mediados de diciembre, y por supuesto, llevaría mi móvil cargado de pruebas. La llamada que entró en mi teléfono no era de Nathan, sino de mi abogada personal, a quien había contratado mediante un bufete totalmente independiente. Si alguna vez te has visto en la obligación de protegerte de tu propia familia, sabrás que cada paso legal debe ser milimétrico para no fallar. Claire era directa y muy profesional. Me confirmó que la comisión reguladora ya consideraba la investigación activa y que la denuncia penal estaba lista. Si aportábamos nuevas pruebas antes de la sucesión, el registro temporal demostraría que el organismo ya conocía el fraude antes de que Gerald pusiera a Colton en el cargo. Tenía muy claro que la fecha límite para consumar el relevo en la directiva de Greystone era el 1 de enero. El evento de gala de Nochevieja, justo a medianoche, sería el gran escaparate público para anunciarlo. Si lograba enviar las pruebas definitivas antes de ese brindis, el registro oficial de la comisión demostraría que el Estado ya tenía las pruebas del desfalco antes de que la empresa cayera en manos del propio estafador. El tiempo lo era todo, así que dediqué las siguientes 2 semanas a pulir el informe complementario, cruzando cada movimiento sospechoso desde el primer mes hasta el mes 18 con los viajes de Colton y los correos de Gerald. El resultado final fue un documento demoledor de 42 páginas que contenía 3 contratos fraudulentos, una orden directa de encubrimiento por escrito y un patrón delictivo indiscutible. Lo empaqueté todo en un solo archivo PDF y lo subí como borrador al portal digital de la Comisión Reguladora. Guardado, pero aún sin enviar. Estaba a un solo clic de distancia. Aprobar y enviar. 2 palabras sobre un botón gris. Una noche, Nathan me miró y me preguntó de manera muy simple cuándo daría el paso. A medianoche, contesté. Él no preguntó por qué a esa hora, porque lo entendía perfectamente. Gerald había elegido la medianoche, el escenario y el público. Yo solo usaba su mismo reloj. Si alguna vez has tenido que morderte la lengua mientras el resto del mundo aplaude a un farsante, quédate conmigo, porque la cuenta atrás está a punto de comenzar. El 31 de diciembre me desperté a las 6:15 de la mañana por pura inercia. La habitación seguía a oscuras, pero Nathan ya estaba despierto, sentado al borde del colchón y completamente vestido. No dijimos una sola palabra sobre lo que pasaría esa noche. Bajé en silencio a la cocina, preparé café caliente y unas tostadas con mantequilla antes de sentarme a la mesa. Todo parecía increíblemente normal y corriente,
una rutina monótona de martes por la mañana para despedir el año. Desbloqueé la pantalla de mi móvil y fui directa al marcador de la comisión reguladora. Allí seguía mi borrador, con las 42 páginas adjuntas, y el botón gris de aprobar y enviar, esperando. Cerré la aplicación y tomé un trago de café justo cuando entró un mensaje de Colton a las 8:37 de la mañana. Hermana, esta noche va a ser legendaria. Papá tiene algo muy gordo planeado. Tendrías que ver las 32 cajas de champán que ha comprado para los 140 invitados. Casi 3 botellas por cabeza. Mi padre nunca hacía nada a medias. Escribí que no podía esperar. Borré el punto final y volví a escribirlo con toda la frialdad del mundo. Escuché los pasos de Nathan bajando las escaleras de la casa. Me preguntó si estaba bien, y solo alcancé a decirle que me lo preguntara mañana. Se sirvió su café en silencio, y nos sentamos frente a frente. Ya no había carpetas físicas sobre la mesa, ni folios impresos esparcidos por todo el comedor. Todo rastro de papel se había esfumado, porque ahora toda la información era digital y descansaba a buen recaudo en la red. 14 meses de trabajo y sospechas resumidos en un solo archivo PDF de 42 páginas guardado en un servidor del gobierno, aguardando la presión de mi pulgar. A las 4 de la tarde me metí en la ducha, me sequé el pelo y me hice un recogido italiano muy tenso. Me vestí despacio con el top negro y los pendientes plateados, y luego me miré fijamente en el espejo del baño. Mi reflejo no delataba a alguien que estaba a punto de destruir la carrera de su propio hermano y de arrastrar a su padre a una investigación penal. Parecía una invitada elegante, dispuesta a disfrutar de una velada de lujo, y ese era precisamente el plan. Nathan se puso al volante, como siempre que íbamos a la finca familiar. Me acomodé en el asiento del copiloto, contemplando el asfalto durante los 45 minutos que separaban nuestro chalet de la gran finca de mis padres, cruzando carreteras secundarias y pasando junto a campos y árboles desnudados por el frío invierno. Para cuando nos acercamos, el sol ya se había ocultado por completo, y solo quedaba una tétrica línea gris en el horizonte. Nathan rompió el silencio para recordarme que no tenía por qué dar el paso esta noche. Le respondí que no tenía por qué hacerlo ninguna noche, pero que ellos habían elegido esta fecha concreta para hacerlo público ante 140 testigos, con orquesta y brindis incluidos. Ellos montaron el escenario, yo no elegí a este público. Nathan apretó la mandíbula y asintió. Justo entonces, mi móvil vibró con un mensaje de mi abogada Claire, confirmando que el portal del gobierno funcionaba perfectamente. Guardé el teléfono en mi bolso de fiesta y entramos en el camino de gravilla de la finca. A lo lejos, los graves de la orquesta retumbaban durante las pruebas de sonido, mientras Nathan aparcaba al final de la línea del servicio de aparcacoches. Nos quedamos inmóviles unos segundos, escuchando el tic-tac del motor caliente. Por la ventanilla, vi pasar a un camarero con una bandeja repleta de copas de champán de cristal caro, el sello inconfundible de Gerald. Si alguna vez has tenido a tu lado a alguien que te sostenga la mano antes de dar un salto al vacío, entenderás lo que sentí cuando Nathan me apretó los dedos. No era un apretón de miedo, sino de determinación pura y dura. Ese primer gesto silencioso antes de la fiesta significaba que estaba conmigo pasara lo que pasara. Pase lo que pase a partir de ahora, estoy contigo, me repitió con la mirada antes de salir del coche. El gran salón de baile era la obra cumbre de Gerald. Inmensas lámparas de cristal colgando del techo abovedado y suelos de madera pulidos hasta parecer espejos. Una banda de 12 músicos tocaba clásicos de Sinatra y Bennett sobre un escenario elevado,
esa música que mi padre creía que hacía que los invitados se sintieran millonarios. Había 3 espectaculares pirámides de copas de champán que reflejaban las luces, y decenas de camareros con chaleco esquivando a la gente con bandejas de plata. Comencé a moverme entre los 140 invitados mientras los contaba, uno por uno de reojo. Entre la multitud divisé a los miembros del Consejo de Administración, luciendo trajes a medida junto a sus socios y esposas. Estaban el alcalde de Madrid, 2 diputados autonómicos y el asesor jurídico externo de la empresa, un tal Phillips, que cobraba 400 euros la hora y parecía no haberse saltado una comida en su vida. 3 periodistas de la prensa salmón local merodeaban por la barra con sus libretas. Cerca de la terraza estaba Gerald, dominando la situación con un whisky en la mano, escoltado por Colton. Llevaba un traje entallado, color gris marengo, y en su muñeca lucía un reloj Patek Philippe, que mi padre le regaló por Navidad. Lo sabía porque mi madre me envió la foto del ticket. Decidí no contestar al mensaje de mi madre, mientras contemplaba cómo Diane le recolocaba la solapa a Colton, con un orgullo maternal desbordante, posando para el retrato perfecto de una dinastía a punto de coronar a su príncipe heredero. Me abrí paso por el salón, saludando a la gente con una sonrisa ensayada. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Qué alegría veros! El salón está precioso. Pura cortesía vacía. Helen Ostrovsky estaba junto a la barra, bebiendo agua, y me dedicó un leve saludo con la cabeza. Miré el móvil de reojo y vi que eran las 10:47 de la noche. El borrador de la denuncia seguía allí, con el botón gris de enviar listo para ser pulsado. Guardé el teléfono y sostuve una copa sin beber. Eran las 11:15 de la noche, cuando la fiesta alcanzó su momento de máximo esplendor, entre risas desatadas, música alta y el chocar de copas de cristal. Le toqué suavemente el brazo a Nathan y le susurré al oído que volvía enseguida. Él me miró fijamente con complicidad y me pidió que me tomara mi tiempo. Salí del bullicio del salón y me adentré por el largo pasillo de la finca familiar, una de esas casas tan inmensas en las que el más mínimo paso resuena con eco cuando te alejas de la gente. Al fondo del ala este se encontraba el despacho privado de Gerald, completamente a oscuras y con la puerta entornada. Entré sin hacer ruido y vi el archivador metálico donde siempre estaba. Sobre el escritorio de madera noble descansaban el portalápices de plata, el retrato familiar y el cajón superior derecho que abrí con cuidado. La llave seguía allí metida, escondida justo detrás de la caja de bolígrafos grabados con sus iniciales. La misma llave de latón, con el mismo rasguño de siempre. Al sostenerla en la palma de mi mano, sentí su peso frío, pero me di cuenta de que ya no la necesitaba. Si alguna vez te has desprendido de un secreto que te ataba a tu familia, sabrás la paz que da saber que ya no depende de ti. Todos los contratos y las pruebas incriminatorias ya estaban digitalizados en los servidores públicos de la Comisión Reguladora, listos para salir a la luz. Dejé la llave exactamente donde estaba, oculta de nuevo tras los bolígrafos, y cerré el cajón con suavidad. Me quedé quieta unos instantes, en medio del despacho a oscuras, escuchando la música amortiguada que atravesaba las paredes, con los instrumentos de viento y el bajo retumbando de fondo. Regresé al salón de baile y encontré a Nathan junto a los ventanales de la terraza, sosteniendo un vaso de agua mineral. Me entregó la copa de champán que yo había dejado olvidada minutos antes sobre una mesa auxiliar, y me preguntó en voz baja si ya estaba todo hecho. Le contesté que no quedaba nada pendiente,
y que solo tenía que devolver algo a su sitio. Sin hacer más preguntas, me tomó del brazo. Faltan escasos minutos para que den las 12 de la noche, me susurró Nathan al oído con cierta tensión. Lo sabía de sobra. La orquesta tocaba una balada lenta, pero nosotros no nos movimos. Simplemente nos quedamos parados en un extremo de la sala esperando el final. A las 11:58 de la noche, los músicos pararon de golpe a mitad de la canción, y mi padre subió decidido al escenario. Alguien le ofreció un micrófono, y otra persona le entregó una copa de champán espumoso recién servida. 140 rostros se giraron expectantes hacia él, bajo las lámparas de cristal. Gerald carraspeó y comenzó a hablar con voz firme. Hace 30 años empecé este negocio en una nave alquilada a las afueras de Madrid, con un solo camión de reparto. Una risa resonó entre la multitud, cálida y ensayada. Mi padre, Gerald, siempre había sido un maestro en esto. Si os quedáis conmigo para escuchar esta historia, entenderéis por qué dolió tanto. En su discurso, repasó nuestra historia, desde aquellos primeros contratos y la expansión de los almacenes hasta la salida a bolsa. Habló de los 230 empleados que dependían de Sears Meridian para cobrar su nómina. De repente, hizo una pausa y buscó a mi hermano, Colton, en primera fila. Pero todo fundador se enfrenta a una pregunta, dijo. ¿En quién confías la obra de tu vida? Levantó su copa y todos hicieron lo mismo. Esta noche, traspaso oficialmente el liderazgo de Sears Meridian a mi hijo, Colton. A mi padre se le quebró la voz por un instante. ¿Emoción real o puro teatro? Nunca logré notar la diferencia con él. Se refería a Colton como el único que de verdad se lo había ganado. Hubo una ovación de pie, copas de champán en el aire. Mi hermano subió al escenario con paso firme y estrechó la mano de Gerald, mientras los flashes de la prensa económica no paraban de brillar. En primera fila, Diane se secaba las lágrimas con una servilleta. Yo me quedé cerca de la pared del fondo, sintiendo el peso del momento. Entonces, la mano de Nathan buscó la mía debajo de mi bolso. Me dio el segundo apretón. El código que habíamos acordado, el que significaba ahora mismo. Alguien en la sala empezó la cuenta atrás. 10, 9, 8. Toda la sala coreaba al unísono. 7. Abrí mi bolso de mano, saqué el teléfono móvil y lo desbloqueé con rapidez. 6. Entré directamente en el portal de la SEC. El borrador de la denuncia se cargó en la pantalla, con sus 42 páginas, 3 contratos fraudulentos, un correo de encubrimiento y un desglose temporal detallado. 5. Allí estaba el botón gris de aprobar y enviar. Mi pulgar tembló ligeramente sobre la pantalla. 4. Nathan se inclinó hacia mi oído y me susurró al oído si estaba segura. 3. Llevaba 14 meses estando completamente segura de esto. 2. Respiré hondo para calmar los latidos de mi corazón. 1. Medianoche. Los fuegos artificiales estallaron en la terraza, iluminando el jardín con chispas de oro y plata. El salón estalló de golpe. Gritos de alegría, matasuegras y tapones de champán volando por todas partes. La orquesta empezó a tocar la clásica melodía de Año Nuevo, y una lluvia de confeti comenzó a caer desde el techo, flotando entre las lámparas de cristal. Presioné el botón. La pantalla cambió y apareció un círculo de carga. Un segundo después, se confirmó el envío. Número de referencia: Dela
ECWB2025417338. Hora de registro: las 12:03 de la madrugada. Exactamente 3 segundos después de la mediana noche. El año pasado ya era historia. El nuevo año nacía con pruebas contundentes. Cerré la aplicación, bloqueé el móvil y lo guardé de nuevo en mi bolso. Tomé mi copa de champán de la mesa de al lado y le di un pequeño sorbo. Las burbujas aún estaban frescas en mi garganta. En ese instante, mi teléfono vibró dentro del bolso. El correo electrónico de confirmación había llegado. Era el mismo sonido de notificación que había escuchado hacía 13 meses, cuando aceptaron mi primera pista confidencial. Lo silencié sin mirarlo. Nathan me atrajo hacia él, rodeándome la cintura con un brazo, y me deseó un feliz año nuevo. Yo le respondí con la misma frase. Durante 11 minutos, la fiesta siguió su curso normal. La música sonaba, la gente bailaba, Colton recibía felicitaciones y mi padre estrechaba manos en la barra. Nosotros bailamos una canción lenta, sintiendo mi móvil oculto en el bolso. Aquel correo electrónico, el más costoso que había enviado en toda mi vida, ya descansaba en un servidor federal. Tuvimos 11 minutos de absoluta normalidad, hasta que el primer teléfono vibró a las 12:11 de la noche. Marcus Webb estaba cerca de la barra. Es el jefe de gabinete, tiene 52 años, y siempre viste un traje gris impecable, con corbata clásica. Es el típico hombre que se gana la vida estando siempre a un paso de mi padre, enterándose de todo antes que él. Su móvil vibró. Lo sacó del bolsillo de su chaqueta, leyó la pantalla y volvió a leerla. El bufete externo de la empresa tenía un sistema automático que activaba una alerta inmediata ante cualquier presentación en la SEC que mencionara a Sears Meridian. Casi todas las empresas cotizadas cuentan con un servicio de control similar. Es esa clase de cosas en las que nadie piensa hasta que la alarma salta de verdad. Y acababa de saltar. Marcus dejó su copa sobre una mesa. Su rostro se descompuso de esa manera tan particular en la que se te queda la cara cuando las cuentas dejan de cuadrar de repente. No era pánico, tampoco miedo, sino la fría expresión de alguien que recalcula todo en un segundo. Caminó hacia mi padre, sin prisa pero sin pausa, con el paso firme de quien sabe que lo que va a decir cambiará el rumbo de las cosas para siempre. Gerald seguía junto a los ventanales de la terraza, sonriendo y charlando. Marcus se inclinó y le susurró algo al oído. Yo no podía oírlo, pero su postura lo decía todo. Marcus puso una mano sobre el hombro de mi padre y vi cómo la sonrisa de Gerald se apagaba al instante, de golpe, como si hubieran pulsado un interruptor. Dejó su copa de champán a medio terminar en la mesa más cercana. El cristal se quedó allí abandonado, con las burbujas subiendo lentamente hacia ninguna parte. Le susurró una pregunta rápida a Marcus, quien se limitó a negar con la cabeza. Entonces, mi padre levantó la vista y recorrió el salón con la mirada. Sus ojos pasaron por encima de los invitados que bailaban, de los camareros, de Colton que seguía junto al escenario, y me encontraron al fondo de la sala, con Nathan a mi lado y mi copa en la mano. Sostuve su mirada sin pestañear. Me observó fijamente durante lo que pareció un minuto entero. Al final, desvió la mirada y volvió a centrarse en Marcus. A las 12:13, mi padre arrastró a Phillips, nuestro asesor legal externo, hacia un rincón apartado junto a las puertas de la terraza. Se inició una conversación urgente. Phillips consultó su propio teléfono y asintió con gravedad, mientras se le tensaba la mandíbula.
Empezaron a murmurar entre dientes. Colton se dio cuenta del ambiente. Había estado sonriendo y recibiendo felicitaciones cerca del escenario con su copa en la mano, pero al verlos, cruzó la sala a toda prisa. «Papá, ¿qué está pasando aquí?», preguntó intrigado. Gerald ni siquiera se molestó en mirarlo. «Ahora no», le cortó en seco. «Pero papá, la gente me pregunta por los plazos de la transición», insistió mi hermano. «He dicho que ahora no, Colton». La sonrisa de mi hermano se desvaneció por completo. Miró a Marcus y luego a Phillips, pero ninguno de los dos le sostuvo la mirada. Los rumores comenzaron a filtrarse rápidamente por todo el salón, como el agua que se cuela por las grietas. Vi a varios miembros del Consejo de Administración revisando sus móviles y a un grupo de ejecutivos murmurando junto a la barra con las cabezas pegadas. 2 directores se miraron de un extremo a otro de la sala, y uno de ellos gesticuló algo con la boca que no alcancé a descifrar. Helen Ostrovsky, en cambio, seguía de pie cerca de la mesa de postres. Ella no miraba su teléfono, solo observaba la escena en silencio, bebiendo un sorbo de agua, paciente. Mientras tanto, Diane cruzó el salón decidida hacia mi padre. «¿Qué ha pasado? Estás pálido», le dijo ella al acercarse. «Tenemos un problema», respondió mi padre. «¿Qué tipo de problema?», insistió Diane. La voz de Gerald era baja y controlada, pero se escuchaba perfectamente en el tenso silencio de su alrededor. «Del tipo que no puede esperar a mañana por la mañana», sentenció. Diane miró a Phillips, luego a Marcus, y paseó los ojos por la sala, donde los invitados seguían bailando y riendo, ajenos al desastre. Entonces, sus ojos se clavaron en mí. Yo seguía en el mismo sitio, con la mano de Nathan en mi brazo y mi copa de champán a la mitad. Diane me dedicó esa mirada de sospecha absoluta que se le pone a alguien cuando no tienes pruebas de nada, pero lo sabes en el fondo. Sostuvo la mirada un buen rato, antes de volverse a mi padre. La orquesta seguía tocando, pero la atmósfera ya había cambiado por completo. Seguro que vosotros también habéis sentido alguna vez esa tensión incómoda en el aire antes de una gran catástrofe. A las 12:17 de la noche, mi padre caminó hacia el escenario con pasos lentos, como quien carga un peso invisible. Hizo una seña al director de la banda. La música se interrumpió, la trompeta enmudeció y los tambores callaron. 140 rostros se giraron por segunda vez en la noche. Gerald agarró el micrófono. Su pulso parecía firme, pero su voz temblaba. «Debo hacer un breve anuncio adicional», comenzó diciendo. El salón se quedó completamente inmóvil. No era esa calma expectante y agradable de antes, sino una rigidez tensa provocada por la alarma generalizada. Debido a un asunto regulatorio imprevisto que acaba de llegar a nuestro conocimiento, el traspaso de liderazgo que anuncié hace unos momentos queda suspendido de manera inmediata, declaró mi padre ante la multitud. El silencio posterior fue absoluto. De esos silencios sepulcrales donde casi puedes escuchar cómo estallan las burbujas de champán en la superficie de las copas. Colton estaba a un par de pasos del escenario, con su copa todavía en la mano. «¿Qué?», balbuceó dando un paso al frente con el rostro desencajado. «Papá, ¿de qué demonios estás hablando?» «Colton, por favor, aquí no», le ordenó mi padre con tono cortante. «Acabas de decirle a todo el mundo en este salón que yo soy el nuevo director ejecutivo», protestó mi hermano. «Te has subido a ese escenario y has dicho...» «He dicho que aquí no», le interrumpió Gerald. Su voz se quebró, no por tristeza, sino por la dolorosa pérdida de su autoridad. El rostro de Colton perdió todo el color de golpe.
el reloj de oro de su muñeca, el costoso Patek Philippe que le regalaron por Navidad, brilló bajo la luz de las lámparas. Los murmullos corrieron por toda la sala. Los invitados se miraban entre sí, y el director de la orquesta permanecía petrificado. Yo seguía al fondo junto a Nathan, sosteniendo mi copa con firmeza. Le di otro sorbo lento. La orquesta no volvió a tocar en toda la noche. A las 12:25, la fiesta se desmoronaba por completo. Los invitados se apresuraban a recoger sus abrigos en el guardarropa, despidiéndose de forma incómoda en la puerta de salida. Gracias por una velada tan agradable. Feliz Año Nuevo. Id con cuidado en la carretera. Eran las típicas palabras vacías de quienes no comprenden bien lo que acaban de presenciar, pero saben que es el momento de marcharse. Colton estaba en la terraza exterior, con el teléfono pegado a la oreja y caminando sin rumbo de un lado a otro. Yo me dirigí por el pasillo hacia el ropero. Mi padre, Gerald, estaba sentado en un banco cerca de la escalera, solo, con las manos sobre las rodillas y la chaqueta desabrochada. Mi padre parecía 10 años más viejo de lo que aparentaba hacía apenas 2 horas. Al levantar la cabeza me vio. «Fuiste tú», me dijo con una voz apagada que no admitía preguntas. Yo no dije nada en absoluto. Me limité a quedarme allí de pie en mitad del pasillo, dejando que el peso de su propio silencio lo consumiera por completo. «¿Cuánto tiempo?», me preguntó finalmente. 14 meses, respondió con total frialdad. Dejó escapar un suspiro largo y profundo, de esos que te vacían el alma por dentro. Yo sabía lo de Greystone, confesó en un susurro áspero. Pensé que podría gestionarlo, arreglarlo antes de que nadie se diera cuenta, reestructurar los contratos y prescindir del proveedor de forma gradual. No estabas arreglándolo, le repliqué. Solo lo estabas ocultando. Se quedó mirando fijamente el suelo de madera. Mi padre lo perdió todo porque no tuvo ningún hijo varón que continuara con su legado, susurró con amargura. Me juré a mí mismo que no cometería el mismo error. Al levantar la vista, me miró con unos ojos enrojecidos, pero completamente secos. Sabía de sobra que Colton no estaba preparado para asumir el cargo, pero no podía permitir que tu abuelo tuviera razón. Me mantuve firme, dejando que aquella confesión flotara en el aire helado. Mi padre, a sus 63 años de edad, sentado en el banco de un pasillo, mientras su gran imperio se desmoronaba a su alrededor, atrapado por el fantasma de un error del pasado. El abuelo no perdió su empresa por culpa de sus hijas, papá, le respondí con firmeza. La perdió porque nunca confió en ellas. Allí estaba Dayan, recortada al final del largo pasillo, con el abrigo ya puesto y sujetando con firmeza su bolso de mano. Su mirada era de una frialdad cortante, libre de tristeza o confusión. Lo único que reflejaban sus ojos era una rabia pura y contenida. Empezó a avanzar hacia mí de manera implacable, y el eco rítmico de sus tacones, resonando sobre el parqué de madera, llenaba todo el espacio. Mientras tanto, Gerald permanecía sentado, inmóvil. Se detuvo frente a mí y me preguntó, con una voz tensa y gélida, si era consciente del daño que le había hecho a esta familia. Era el mismo tono de control absoluto que había usado siempre para ocultar nuestras grietas. ¿Y a tu padre?, continuó. ¿A todo lo que ha levantado? Yo solo esperé en silencio. Sabía de sobra lo que vendría a continuación de su boca. Me pidió que no lo hiciera más difícil de lo que ya era, repitiendo la misma frase desgastada y con el mismo tono de superioridad que empleaba en cada cena de Nochebuena, en cada llamada y cada vez que yo intentaba expresarme. Pero mi paciencia se había agotado.
Le respondí que ya era bastante difícil, mamá, manteniendo un tono de voz firme y calmado, sin gritar. Le señalé que simplemente ella nunca se había molestado en darse cuenta. Se quedó sin palabras, abriendo y cerrando la boca en silencio. Por primera vez, Diane Sears no tenía ninguna réplica perfecta. Se dio la vuelta hacia la puerta y se marchó. Entonces apareció Nathan con mi abrigo y me lo entregó. Nathan y yo avanzamos juntos hacia la salida principal de la casa. El camino de grava del jardín estaba repleto de coches que se marchaban, dejando un rastro de luces rojas tras de sí. Las furgonetas del catering ya lo estaban recogiendo todo, y la gran carpa de la terraza se había quedado a oscuras. Al llegar al coche, me detuve un instante para contemplar la fachada. Todas las ventanas seguían iluminadas, pero aquella enorme mansión solo albergaba una luz vacía y sin vida. Nathan me abrió la puerta, subí y él se puso al volante. Durante los primeros 20 minutos de trayecto no nos dijimos nada. Luego me preguntó si estaba bien. Aún no, respondí, pero lo estaré. Llegó enero y el desastre nos golpeó. Durante la primera semana del año, todo comenzó a desmoronarse a gran velocidad. Sears Meridian Group presentó un informe especial ante la Comisión de Bolsa y Valores, revelando una investigación interna sobre transacciones dudosas en la División de Desarrollo de Negocio. En solo 2 jornadas, las acciones se desplomaron un 14%. El Diario de Negocios de Madrid abrió en portada con el escándalo. A la semana siguiente, el Consejo de Administración se reunió de urgencia durante 6 horas a puerta cerrada. Al salir, se anunció que Gerald Sears dejaba el cargo de director general de inmediato, sin indemnización alguna. Helen Ostrovsky asumió la presidencia interina y, en la tercera semana, Colton fue suspendido de su puesto de vicepresidente. Le desactivaron la tarjeta de acceso a las oficinas y un juez congeló las cuentas de Suministros Industriales Sotomayor. A David Morrell le entregaron una citación judicial directamente en su casa de Barcelona. En medio de ese caos, el Consejo me pidió que asumiera el cargo de directora financiera interina, y acepté el reto. Mi primera medida fue ordenar una auditoría exhaustiva de todos los proveedores en las 4 plantas de producción, un proceso totalmente transparente y riguroso. Gracias a esto, los 230 empleados conservaron sus puestos de trabajo. La empresa no se hundió, sino que se adaptó. En 60 días, reestructuré la cadena de suministro, sustituyendo a Sotomayor por 3 proveedores de total confianza. Aquel mensaje de Colton solo decía que esperaba que yo estuviera satisfecha, pero lo borré al instante. Poco después, Gerald me envió una carta escrita a mano con su propio membrete personal. Solo contenía 2 frases, que decían que yo siempre había sido el verdadero pilar de todo, y que él había sido demasiado ciego para reconocerlo. La leí despacio, la doblé con cuidado y la guardé en el cajón de mi despacho sin responderle. Ya en febrero, una nueva consejera me preguntó en una reunión cómo había llegado a convertirme en la directora financiera. La miré fijamente a los ojos desde el otro lado de la gran mesa de juntas y le respondí que yo era la única que de verdad se había ganado el puesto. El silencio fue sepulcral. No solté aquello para hacerme la lista, sino porque era la pura verdad. Además, la última persona que se había atrevido a cuestionar mi valía estaba muy equivocada. En marzo la investigación oficial seguía adelante. Mi abogada, Claire, me informó de que el caso avanzaba con paso firme y que las sanciones propuestas
ya superaban los 4 millones de euros. Por mi papel de denunciante, mi compensación podría oscilar entre los 400.000 y el 1.200.000 euros. Le confesé que prefería no pensar en esas cifras todavía. Me centré en la auditoría trimestral, que por primera vez en años salió impecable. Cada pago era rastreable y real. Aquella primavera, Nathan y yo plantamos un pequeño huerto. Sembré tomates, albahaca y una hilera de plantas aromáticas junto a la valla trasera. Era algo que crecía gracias a nuestros propios cuidados. Un proyecto del que nadie más podría adueñarse ni atribuirse el mérito. En la oficina, contraté a 2 nuevos analistas financieros y ascendí a Pam a coordinadora del departamento. Lloró de alegría en mi despacho durante unos 3 segundos, antes de serenarse y preguntarme con entusiasmo cuándo podía empezar. A finales de marzo, mi madre me llamó para decirme que mi padre no estaba bien por la tensión y el estrés. Le respondí que lo sentía, pero que él me llamaría cuando estuviera listo para hablar con total honestidad. Gerald nunca lo hizo, y me pareció bien. He comprendido que amar y confiar son 2 sentimientos totalmente distintos. Puedes querer con locura a alguien y al mismo tiempo negarte en rotundo a que te siga utilizando a su antojo. Echar de menos a una persona no impide que decidas echar la llave a la puerta para protegerte. Aquel año, la primavera se adelantó, y los tomates crecieron muy rápido. Nathan construyó una espaldera con maderas recicladas un sábado por la tarde. Lo observaba desde la cocina y pensaba que la paz se siente exactamente así cuando te la has ganado con tu propio esfuerzo. Antes creía que tener un sitio en la familia significaba callar, ser útil y solucionar los errores de los demás. Pero ahora sé que consiste en no dejar que te arrebaten nada. La verdad no necesita de grandes brindis con champán, ni escenarios pomposos, ni una orquesta de 12 músicos tocando de fondo. Solo hace falta una persona valiente, que esté dispuesta a pulsar el botón de enviar en el momento adecuado. Así es como concluye mi historia, tras 14 meses de un silencio insoportable. Un único correo electrónico, redactado a medianoche, y de repente, la música de la alta sociedad dejó de sonar. Si todo esto te ha recordado a tu propia encrucijada de medianoche, comparte este video con alguien que necesite escucharlo hoy mismo. Deja tu comentario aquí abajo. Suscríbete para no perderte nada. Y tú y yo nos veremos muy pronto en la próxima historia.